Las cenas de los domingos en casa de mis padres siempre habían seguido el mismo ritmo. Pollo asado, jazz suave zumbando desde el altavoz Bluetooth, mi papá leyendo titulares en su teléfono mientras mi mamá preguntaba sobre mi trabajo como si no ya acechara mi LinkedIn. Esa noche no pareció diferente al principio. Había traído una botella de tinto de un viñedo cerca de Asheville. Algo suave para limar los comentarios pasivos sobre mi estilo de vida nómada como diseñador de Wii independiente. Nos sentamos, chocamos las copas, pasamos las patatas. Mi papá murmuró algo sobre que las noticias eran un circo. Mi mamá preguntó si todavía estaba saliendo con esa chica que nunca usaba zapatos de verdad. Respondí con una sonrisa tensa, concentrado en trinchar el pollo. Luego llegó el silencio. No solo el silencio que cuelga después de que alguien dice algo estúpido, sino esa quietud espesa y eléctrica que te dice que algo está a punto de romperse. Mi mamá dejó su tenedor. En realidad no eres mi hijo. Así, sin más. No susurrado. Sin emoción. Plano. Medido. Un hecho. Levanté la vista, con el tenedor a medio camino de la boca, pensando que había oído mal. ¿Qué? Pregunté. Ella no parpadeó. Dije, no eres realmente nuestro hijo, Evan. Mi papá se removió en su asiento, con los ojos repentinamente fijos en el individual, como si pudiera ofrecer una escapatoria. ¿De qué estás hablando? Dije de nuevo, esta vez más agudo, pero mi voz todavía se sentía como si viniera de algún lugar lejano. Íbamos a decírtelo, dijo, doblando su servilleta cuidadosamente, como si esto fuera solo otra tarea de limpieza. Eventualmente, miré a mi papá. Nada. Ninguna negación. Ninguna corrección. Solo esa expresión hueca y culpable que no había visto en él desde el día en que sacrificamos a nuestro perro y no habló durante 6 horas. Decirme qué, dije, aunque ya lo sabía. La comida en mi plato de repente pareció extraña. Sentía mis manos entumecidas. Me levanté, la silla raspando con fuerza contra el suelo. Evan, dijo mi papá, pero yo ya caminaba hacia la puerta. Mi pecho se sentía apretado, como si el aire en la habitación se hubiera convertido en cemento. La voz de mi mamá me siguió, pero no escuché sus palabras. No quería. El aire de la noche me golpeó como una bofetada, cortante y estimulante. Bajé los escalones del porche sin coger mi abrigo, apenas notando el frío. Mi coche estaba aparcado en la entrada, con rocío ya acumulándose en el parabrisas. No conduje, simplemente me quedé allí un rato, mirando el volante como si pudiera darme instrucciones sobre cómo procesar lo que acababa de suceder. Detrás de mí, la puerta se abrió. Mi papá salió al porche, su silueta aureolada por el cálido resplandor del comedor. Evan, dijo. No me volví. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté. Él exhaló lentamente. Es complicado. Eso fue todo lo que ofreció. Ninguna disculpa, ninguna aclaración. Solo esas 2 palabras inútiles que significaban todo y nada a la vez. Finalmente me giré para encararlo. ¿Así que es verdad? Él asintió una vez con la cabeza. Deberíamos habértelo dicho antes. Pero no lo hicieron. Me subí a mi coche y cerré la puerta antes de que pudiera decir nada más. El motor permaneció apagado. Me senté allí, con los nudillos blancos aferrados al volante, el aliento empañando el cristal. Dentro, podía verlos recogiendo la mesa como si nada hubiese pasado, como si el suelo no se hubiera derrumbado bajo mi vida. Conduje a casa en piloto automático. No podía recordar los semáforos. Apenas recordaba haber entrado en el garaje de mi apartamento. Todo se difuminó. Todo zumbaba. Cuando entré, me derrumbé en el sofá, aún con el abrigo puesto. Las paredes se sentían demasiado silenciosas, demasiado quietas. Me puse una manta encima como si pudiera protegerme de lo que fuera eso. Mi mente no paraba. No eres realmente mi hijo. Su voz resonó una y otra vez, implacable, no enfadada, no emocional, solo factual, clínico. El tipo de frase que podrías leer en un libro de texto bajo el encabezado «Estructuras familiares irregulares». Revisé mi teléfono. Nada. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje de texto de seguimiento. Solo el peso silencioso de un secreto que había estado debajo de mi piel durante 29 años sin que yo lo supiera. No dormí. Solo me quedé allí, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, preguntándome cómo podías crecer en una casa y nunca notar que los cimientos estaban hechos de mentiras. Estaba de vuelta en su casa a las 8 de la mañana. A la mañana siguiente, aún con la ropa de ayer, funcionando con 0 horas de sueño y demasiada adrenalina. Mi madre abrió la puerta como si me hubiera estado esperando. Ninguna sorpresa en su cara. Solo ojos cansados y un leve pliegue entre sus cejas, como si ya se estuviera preparando para el impacto. No me senté. Dime la verdad, dije. Toda. Mi padre apareció en el pasillo,
sosteniendo una taza de café como si fuera una especie de escudo. Evan, comenzó mi madre, con voz tranquila, demasiado tranquila. Tal vez deberíamos respirar primero. No. Entré en el vestíbulo, cerrando la puerta tras de mí. Me dejaste caer una bomba anoche, y luego actuaste como si se nos hubieran acabado las servilletas. Así que ahora vas a hablar. Ella miró a mi padre. Él hizo el más mínimo movimiento de cabeza. Ella lo ignoró. Fuiste adoptado, dijo, las palabras saliendo lentas, como si las eligiera de un inventario limitado. Pero no, no a través de una agencia. ¿Entonces cómo? Pregunté, con el pulso latiendo en mis oídos. Ella no respondió. Solo se dejó caer en una silla de comedor como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Fuiste traído a nosotros, dijo, mirando fijamente a la mesa. Tarde en la noche. Tenías tal vez 2 semanas de edad, envuelto en una manta de hospital. Sin nombre, sin papeles. Solo tú. Me quedé helado. ¿Quién me trajo? Su silencio lo decía todo. Mi papá intervino, con una voz baja pero severa. Ya es suficiente. No, no lo es. Espeté. ¿Crees que puedes decir algo así y esperar que simplemente regrese a mi apartamento y lo olvide? Hicimos lo que debíamos hacer, dijo, con la mandíbula tensa. Te dimos un hogar. Me diste una mentira, dije, con la voz quebrada. Mi mamá levantó la vista entonces, con los ojos vidriosos, pero aún así no dijo nada. Esperé más, algún hilo que seguir, pero ya se habían cerrado, encerrados tras la culpa y algo más profundo. Miedo, quizás. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más. Esta vez, el aire no se sintió frío, se sintió cortante, como vidrio, y yo estaba caminando a través de él descalzo. Esa noche, fui a buscar pruebas, respuestas, cualquier cosa que me dijera quién era en realidad. Revisé viejos álbumes de fotos, cajas de trofeos, anuarios con sonrisas forzadas y cortes de pelo horribles. Todo se sentía como una exhibición de museo construida en torno a otra persona. Entonces recordé la caja. Un pequeño cofre con esquinas de latón que solía estar en el estante superior de mi armario. Prohibido. Mi mamá una vez me dijo que contenía documentos de adulto aburridos. No lo había visto en años, pero lo encontré enterrado debajo de mantas viejas en el ático. Era más pesado de lo que recordaba. Cerrado. Por supuesto que sí. Lo llevé al garaje, encontré un juego de herramientas oxidadas en un cajón y forcé la cerradura hasta que se abrió con un suspiro a regañadientes. Dentro, una manta de bebé doblada, un brazalete de hospital sin nombre. Solo, infante masculino, 8, 11, 95, y un único sobre amarillento. Sin sello, sin dirección del remitente. Solo mi cumpleaños garabateado con tinta descolorida. Lo abrí con manos temblorosas. La carta estaba escrita a mano, con una letra apresurada pero cuidadosa. Él no está seguro. No sé en quién confiar. No tuve opción. Por favor, protejan al niño. No dejen que lo encuentren. Sin firma, sin nombre. Solo eso. Mi pecho se oprimió. Esto no era una adopción. Era algo más. Algo más oscuro. Lo releí 2 veces. Luego una tercera. La forma en que decía, ellos, como si hubiera gente buscándome. Como si fuera un secreto que se estuviera ocultando. Miré alrededor del garaje como si alguien pudiera surgir de repente de las sombras. El silencio era ensordecedor. Volví a empaquetar la caja, esta vez con guantes. De repente consciente de las huellas, de la evidencia. Tomé fotos de todo. Luego me senté en el suelo de hormigón, el sobre mi regazo, tratando de entender lo que sostenía. Quienquiera que me dejara con mis padres, no solo había estado desesperado, habían estado asustados. Y ahora, no solo estaba tratando de averiguar quién era, estaba tratando de averiguar de qué exactamente me estaban protegiendo. La tía Grace vivía a 2 condados en una casa chirriante que olía a cedro y a libros viejos. No habíamos hablado en años. Al crecer, ella era la rara de las fiestas, siempre en acción de gracias, nunca en Navidad. Ella enviaba tarjetas sin dirección de remitente y llamaba una vez al año para mi cumpleaños. Mi mamá solía llamarla difícil. Mi papá simplemente evitaba decir su nombre por completo. Aún así, algo me decía que podía tener piezas de este rompecabezas que mis padres se negaron a darme. Cuando abrió la puerta, entrecerró los ojos como si hubiera visto un fantasma. Bueno, esa es una cara que no veía desde hace tiempo, dijo, haciéndose a un lado. Entré, los pisos crujiendo bajo mis botas como si susurraran advertencias. La casa se veía igual que cuando era niña, desordenada, acogedora, intacta por el tiempo. ¿Te? Preguntó. Negué con la cabeza. Necesito preguntarte algo, y necesito la verdad, no la versión familiar. Su boca se crispó.
Así que has visto a través de la actuación. No respondí. Simplemente metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre. La carta. La pulsera del hospital. Su cara palideció. Se sentó pesadamente en el sillón cerca de la ventana. No te lo dijeron. Me dijeron que fui adoptada, dije. Pero no cómo. ¿O por qué? Ella suspiró, largo y frágil. Fuiste traída a ellos. Una noche, a finales de agosto. Tu madre, quiero decir, la que te crió, me llamó al día siguiente, en pánico. Dijo que alguien había dejado un bebé en su puerta. No en una cesta. No como en una película. Solo, entregado. Había una mujer. Ella no dio su nombre. ¿Cómo era? Pregunté. Grace se puso de pie, caminó hacia el pasillo y regresó con un sobre viejo. Sacó una foto, descolorida y arrugada. Una mujer joven con un abrigo largo, acunando a un bebé. Esa eres tú, dijo. Me quedé mirando la imagen. Algo sobre los ojos de la mujer, penetrantes, tristes, alertas, despertó algo que no podía explicar. ¿Guardaste esto? Pregunté. Tu madre quería quemarla. No pude. Deslicé la foto en mi bolsillo, con el pulso latiendo. ¿Sabes quién era ella? Grace negó con la cabeza. Pero siempre pensé, quienquiera que te entregó, no estaba huyendo de algo. Ella huía para protegerte de ello. Escaneé la foto en mi computadora portátil a las 2 a.m. La casa oscura excepto por el brillo de la pantalla. La imagen era granulada, pero sí utilizable. La subí a una herramienta de reconocimiento facial que había usado para trabajos independientes. Clientes de fotografía que querían rastrear a parientes perdidos, identificar invitados de boda, la ocasional verificación de antecedentes. Esto no era nada profesional, sin embargo, esto era algo personal. El sistema se tomó su tiempo. Un zumbido bajo llenó la habitación mientras procesaba décadas de registros públicos, redes sociales, fotos de archivo. Bebí café frío. Miré a la mujer en la foto. Mi tal vez madre, su rostro grabado en mi cerebro como una marca. Los resultados aparecieron 5 minutos después. Una coincidencia resaltó. Elizabeth Moreau, nacida en 1966, murió en 1994, presuntamente. Hice clic en el perfil. El artículo se cargó lento, como si el universo estuviera dudando. Trágico incendio se cobra la rica finca Moreau. No se encontraron sobrevivientes en el incendio. Casa destruida. Elizabeth Moreau, de 28 años, presuntamente muerta junto con su esposo David Moreau y su hijo pequeño. Mi sangre se heló. Hijo pequeño. Ese incendio fue hace 30 años. Yo nací hace 29 años. Las matemáticas no tenían sentido, a menos que la línea de tiempo estuviera equivocada. O el fuego no mató a todos. Encontré una foto de la boda. Elizabeth parecía mayor, más serena, pero inconfundiblemente la misma mujer de la foto que me dio la tía Grace. La misma mandíbula marcada, los mismos ojos atormentados, y no podía sacudirme la sensación de que me estaba mirando directamente. No a través de mí. A mí. Indagué más profundamente. Los Moreau habían sido ricos, de alto perfil. David dirigía algún tipo de empresa de biotecnología con contratos gubernamentales. Elizabeth hacía defensa de la salud pública. No eran el tipo de personas que desaparecían en silencio. Pero después del incendio, todo se detuvo. No hay fotos del funeral. No hay listados de entierro. Solo humo, cenizas y silencio. Volví a mirar al bebé en la foto. Mejillas regordetas. Orejas grandes. Ese estúpido remolino que todavía combato cada mañana. Era yo. Lo sabía ahora. No solo una suposición. Un hecho. Alguien había fingido su muerte. O sobrevivió a un intento de asesinato. O ambas cosas. Y de alguna manera, yo estaba en el centro de todo. La mujer en la foto no había abandonado a su bebé. Ella lo había ocultado. Me había escondido. Lo que significaba que alguien, tal vez más de uno, había querido que me fuera. Y podrían seguir ahí fuera. El hospital estaba escondido entre un centro comercial y una clínica de atención urgente. Un edificio de ladrillo achaparrado que no había cambiado mucho desde los años 90. Lo había pasado en coche miles de veces mientras crecía, sin darme cuenta de que podría tener la clave de quién era en realidad. La recepcionista parecía aburrida hasta que mencioné que investigaba una historia clínica familiar. Los registros de nacimiento están archivados, dijo, señalando un número de teléfono en la pared. Tendrá que hacer una solicitud formal. No tenía tiempo para formalidades. Sonreí, saqué mi antigua identificación de estudiante y dije que estaba haciendo un artículo de historia local sobre tendencias neonatales. Ella levantó una ceja, pero me entregó una credencial de visitante. Prueba los archivos del sótano. Buena suerte. La sala de registros olía a cartón y polvo.
Encontré los registros de 1990, y 5 después de una hora de búsqueda. Carpetas amarillentas con entradas escritas a mano de una época anterior a que las bases de datos digitales se hicieran cargo. Pasé a agosto. Mi fecha de nacimiento, 11 de agosto. Había 5 nacimientos listados ese día, 4 con nombres, y uno que me detuvo en seco. Bebé niño, madre desconocida. Hora de nacimiento. 3. 28 a.m. Peso. 6 lbs. 9 oz. Notas. Ingresado con cuidador externo. No se proporcionó información materna. Mi pecho se tensó. Ahí estaba, yo. El hospital había documentado a un bebé, pero no a una madre. Sin apellido. Sin padre. Solo una marca de tiempo y un fantasma. En la parte inferior de la página, en cuidadosa cursiva. Médico asistente. Dr. Franklin Roach. El nombre golpeó como una campana sonando bajo el agua. Lo anoté y tomé una foto con mi teléfono. En algún lugar arriba, una máquina emitió un pitido. El hospital seguía moviéndose. Pero yo me quedé congelado, sosteniendo un registro de mi propia llegada como si fuera un certificado de nacimiento de otra vida. Una donde mi entrada al mundo vino con sombras en lugar de flores. Salí por la salida lateral. La adrenalina hizo que mis pasos fueran temblorosos. Dr. Franklin Roach. Él habría tenido unos 40 años entonces. Eso lo hacía que, cerca de los 80 ahora, si todavía estuviera vivo, podría ser la única persona que quedara que supiera lo que realmente sucedió la noche en que nací. Y si no lo estuviera, entonces la verdad podría haber muerto con él. Roach estaba vivo. Apenas. Lo encontré a través de un directorio de enfermería, escondido en una residencia de ancianos, a 2 pueblos de distancia. La instalación estaba limpia, estéril, el tipo de lugar donde el tiempo se movía lento, y todo olía a antiséptico y verduras hervidas. Le di a la recepción un nombre falso. Dije que era su nieto que venía a visitarlo de fuera del estado. No lo cuestionaron. Habitación 214. Lo encontré en un sillón reclinable, delgado, pálido, con tubos de oxígeno enrollados bajo su nariz. Sus ojos se abrieron cuando toqué la puerta suavemente. «¿Dr. Roach?», pregunté. Me entrecerró los ojos, al principio confundido. Entonces algo cambió tras sus ojos. Reconocimiento, o quizás memoria. Tú eres el chico», dijo. Mi respiración se detuvo. Creo que sí. Entré y cerré la puerta. Encontré un registro del hospital. 11 de agosto de 1995. Bebé niño, madre desconocida. Usted era el médico tratante. Él desvió la mirada, con la mandíbula temblándole ligeramente. Eso fue hace mucho tiempo. No lo suficiente, dije, manteniendo mi tono calmado. Por favor, necesito saber. Durante un largo rato, no dijo nada. Solo miraba por la ventana como si pudiera hallar las palabras flotando en las nubes. Entonces habló, suave y áspero. Tu madre. Ella vino a verme sola. Tarde. Sangrando. Aterrorizada. Dijo que no podía ir a un hospital normal. Demasiados ojos. Elizabeth Morrow. Dije. Él asintió. Ella me rogó que la ayudara. Dijo que gente poderosa la estaba buscando. Dijo que si la encontraban a ella o al niño, todo se acabaría. Te di a luz en una habitación contigua. No puse tu nombre en el registro oficial. Registré lo básico y borré el resto. ¿Por qué?, pregunté. Porque ella dijo que era la única forma de mantenerte con vida. Y yo le creí. Sus manos temblaban ahora. Ella se había ido por la mañana. Te dejó envuelto en una manta sobre la camilla. Nunca la volví a ver. ¿No lo denunció? Él negó con la cabeza. No entiendes. Tu padre, David Moreau, estaba metido en algo. Ella no dijo qué, pero ella huía de ello. Tal vez de él, tal vez de otros. No pregunté. El aire de la habitación se espesó. Nunca se supuso que terminarías donde terminaste, susurró. Ese nunca fue el plan. Me senté allí, tratando de entender lo que quería decir, pero en el fondo, lo sabía. No había sido abandonado, había sido escondido. Pasé la semana siguiente sumido en registros públicos, archivos de periódicos y bases de datos de bibliotecas, reconstruyendo la historia de los Moreau, aparentemente mi propia historia. No solo eran ricos, eran el tipo de familia de la que no se hablaba en una conversación casual, a menos que quisieras sonar impresionado o intimidado. Dinero antiguo, jets privados, fondos de filantropía con descripciones vagas. David Moreau había sido la cara de la familia, el CEO de una firma de biotecnología llamada Moreau Advanced Solutions, o MAS, que se aseguró múltiples contratos gubernamentales a finales de los 80 y principios de los 90. Defensa, vigilancia, infraestructura de datos,
palabras de moda que se traducían en profundos lazos gubernamentales y muchos acuerdos de confidencialidad. Elizabeth, por otro lado, era más difícil de rastrear. Apariciones públicas, eventos de caridad, pero no demasiadas entrevistas. Ella había trabajado discretamente con una organización sin fines de lucro que se ocupaba de la corrupción médica en el extranjero. Irónicamente, ella era quien impulsaba la transparencia. En cada foto que encontré de ella, parecía que siempre estaba observando, consciente, protegida. El incendio se produjo el 4 de septiembre de 1990, y 4. La historia oficial: cableado defectuoso, sobrecarga eléctrica, demasiada madera vieja y muy poca prevención contra incendios. La casa era enorme, una finca en las colinas a las afueras de Boston. Sin sobrevivientes, dijeron. Los nombres de David y Elizabeth fueron impresos en cada titular, seguidos por «y su hijo infante». Ese detalle me impactó cada vez. Hijo infante, presuntamente muerto. No hubo fotos del funeral. No hay tumbas que pudiera encontrar. Solo una foto en blanco y negro de la finca carbonizada detrás de la cinta policial, y una sola cita improvisada de un investigador de incendios. No descartamos un delito, pero esa línea desapareció de los artículos de seguimiento. Nada quedó. Hasta que encontré un documento judicial en la esquina de un archivo digital. Una demanda anónima presentada contra Mas la misma semana del incendio. Estaba sellado, sin nombre del demandante, sin detalles. Pero el número de casos sí existía. El incendio fue 3 días después. ¿Coincidencia? Lo dudaba. Algo había asustado lo suficiente a Elizabeth como para desaparecer con un recién nacido, dejarlo con extraños y esfumarse. Y si el mundo creía que toda la línea Moreau había terminado esa noche, entonces tal vez eso es exactamente lo que ella quería. Pero yo todavía estaba aquí, respirando, cavando. Y a alguien, en algún lugar, podría no gustarle mucho eso. Cuanto más profundo iba, más obvio se volvía. El incendio que supuestamente mató a mis padres nunca fue solo un accidente. Encontré un recorte de un antiguo periódico regional enterrado en microfichas en una biblioteca universitaria de la zona. Incendio en la finca Moreau bajo investigación por incendio provocado, decía en negrita. El artículo afirmaba que se encontraron rastros de acelerante en varias habitaciones. El fuego había comenzado en el sótano y se había extendido con una velocidad inusual. Un jefe de bomberos llamado Connelly fue citado diciendo: «Esto no fue una negligencia. Alguien quería que esa casa desapareciera». Pero la historia nunca llegó a las noticias nacionales. En cuestión de días, la narrativa oficial cambió. Cableado en cortocircuito, sin delito. El nombre de Connelly desapareció de la investigación. Su informe nunca se archivó de forma pública, simplemente desaparecido. Seguí investigando. La compañía de David Moreau, Mas, había estado bajo una revisión federal silenciosa durante meses antes del incendio. Los rumores apuntaban a soborno, ventas extranjeras no autorizadas, incluso conexiones con grupos paramilitares que operaban en Europa del Este. Nada confirmado. Todo eran conjeturas, pero suficiente humo para hacerme creer que el incendio no era solo un encubrimiento, sino una limpieza. Un artículo mencionó a un ex informante de Mas llamado Alan Redmond, quien desapareció en el 93 tras presentar una queja ética. Sin cuerpo ni cargos, solo otra nota al pie. Y de repente, toda mi existencia se sintió como evidencia que alguien no había logrado destruir. Mi madre, Elizabeth, había escapado aquella noche. De algún modo. Conmigo. Y al hacerlo, se había borrado a sí misma. Dejar que el mundo pensara que ella se quemó con su esposo y su hijo pequeño, porque era más seguro que ser encontrada. Pero entonces algo había ido mal. En algún lugar entre el escape y cualquier plan que hubiera puesto en marcha, había tomado una decisión de último minuto. Entregarme. Desaparecer de nuevo. Dejarme enterrado dentro de la vida de otra persona. Tal vez había esperado volver. Tal vez nunca pudo. Me senté en mi coche fuera de la biblioteca, con las manos agarrando el volante, el corazón latiendo como si intentara decodificar el silencio. Cada registro que descubría se sentía como un susurro del pasado. Cada vacío en la historia se sentía intencionado. La gente no desaparece sin más. Los incendios no solo ocurren, y familias como los Moreau no mueren en silencio a menos que alguien se asegure de que así sea. Esperé hasta el domingo por la tarde, cuando mis padres siempre tomaban la siesta después de la iglesia. La casa estaba silenciosa, familiar, pero ya no reconfortante. Me moví a través de ella como una extraña, teniendo cuidado de no dejar ninguna señal de que había estado allí. El cepillo para el cabello de mi mamá estaba en el cajón del baño, metido debajo de lápices labiales viejos y una botella de loción de lavanda a medio usar. El de mi papá estaba en la mesita de noche, aún sosteniendo algunos mechones plateados y gruesos.
Deslicé ambos en bolsas de plástico separadas, y los etiqueté como evidencia. Luego conduje directamente a la oficina de FedEx, y los envié, junto con una muestra de mi propio hisopo, a un laboratorio privado de genética en Oregón. Acelerado, sin nombres, solo códigos de barras. No le conté a nadie lo que había hecho. No a Grace, no a los chicos del trabajo, y desde luego, no a mis padres. Durante 5 días, no dormí bien. Seguí revisando el número de seguimiento como si pudiera hacer que los resultados llegaran más rápido. Seguí imaginando a los técnicos de laboratorio abriendo mis muestras, los pequeños tubos y cepillos, las herramientas estériles revelando todo lo que creía saber. El correo electrónico llegó un miércoles por la mañana, un archivo PDF adjunto. Hice clic para abrirlo con manos temblorosas. Las palabras eran clínicas, distantes, diseñadas para ser objetivas. Pero su significado golpeó como un puño. Probabilidad de relación biológica entre el sujeto A, Evan Carter, y el sujeto B, Linda Carter. 0%. Lo mismo para mi papá. 0. Nada. Ni siquiera un primo lejano. Yo no era de ellos, ni por sangre, ni por azar. Me senté en la mesa de mi cocina, con la computadora portátil aún abierta, mirando la pantalla como si pudiera fallar y mostrar otra cosa. Cualquier otra cosa. Pero la verdad estaba justo ahí, en tinta digital. Había estado viviendo la vida de otra persona. Su nombre, su hogar, sus mentiras. Y me habían mirado a los ojos cada día y me dejaron creer que era real. Imprimí los resultados, los doblé y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta. No llamé. No envié mensajes de texto. Conduje. Mi madre abrió la puerta antes de que llamara, como si hubiera estado parada allí, esperando. Su rostro estaba pálido, como si ya supiera por qué estaba allí. «Tienes que detener esto», dijo en voz baja. Pasé junto a ella hacia el vestíbulo. Mi papá estaba sentado en la sala de estar, con los ojos cansados, la mandíbula apretada. Arrojé el sobre la mesa de centro. El papel se deslizó lo suficiente como para que los ceros en negrita se vieran. «Ustedes mintieron», dije. «Durante 29 años». Mi madre se sentó lentamente, con las manos temblorosas en su regazo. No sabíamos qué más hacer. «Intenten con la verdad». Solté. Ese habría sido un comienzo. El silencio se extendió. Entonces, finalmente ella habló. Ella vino en medio de la noche, sangrando, temblando. Parecía que había pasado por el infierno. Dijo que unos hombres la buscaban a ella y al bebé, que si los encontraban a alguno de los dos, los matarían a ambos. Tragó saliva. Ella te entregó a nosotros. Nos rogó que te mantuviéramos a salvo. Y luego se fue. La miré fijamente. ¿No fueron a la policía? Ella nos dijo que no. Dijo que no podíamos confiar en nadie. No en el gobierno. No en los hospitales. En nadie. ¿Y ustedes le creyeron? Lo hice, dijo en voz baja. Algo en sus ojos. No estaba loca. La estaban cazando. Mi papá habló por primera vez. Intentamos encontrarla después, pero fue como si se hubiera desvanecido. Deberían habérmelo dicho, dije. Mi voz era plana, pero mis manos temblaban. Queríamos hacerlo, pero cada año que pasaba se volvía más difícil. Seguimos esperando a que ella volviera, por alguna señal, pero nunca llegó nada. La voz de mi mamá se quebró, y después de un tiempo, simplemente se hizo más fácil pretender que eras realmente nuestro. Miré a la gente que me había criado, que me había visto rasparme las rodillas, graduarme, conseguir mi primer trabajo, y todo lo que pude pensar fue, no los conozco. Me giré para irme. Evan, por favor, guardaste un secreto, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Ahora voy a averiguar por qué. El correo electrónico llegó a las 2:43 a.m. Sin asunto, sin nombre de remitente, solo una frase en el cuerpo. Ella está viva. Ella nunca dejó de buscarte. Debajo, un pin de GPS. Vermont rural. Remoto. Boscoso. Nada más. Lo miré fijamente durante 20 minutos, tratando de decidir si estaba perdiendo la cabeza o si este era el momento en que todo cambiaba. Respondí con una sola palabra. ¿Quién? Sin respuesta. El pin permaneció estático en la pantalla como un desafío. Empaqué una bolsa de lona a las 3 a.m., sin dejar una nota. Conduje a través del amanecer y hasta las primeras horas de la tarde. Las carreteras se estrecharon desde las autopistas hasta las rutas estatales y los caminos secundarios agrietados bordeados de pinos y silencio. El pueblo no tenía nombre en ningún mapa, solo un marcador de milla y una gasolinera con un letrero roto. Pero la librería era real. Un pequeño edificio desgastado con hiedra trepando por el costado y un letrero pintado a mano que decía Fox, Finch, Books. Por dentro, olía a papel viejo y a café. El aire se sentía cálido y quieto,
como si el tiempo hubiera dejado de moverse hace mucho. Casi la pasé por alto al principio. Ella estaba en el mostrador, clasificando una pila de libros de tapa dura con una calma practicada. Su cabello era canoso ahora, pero el rostro era inconfundible, el mismo de la fotografía que me dio la tía Grace, de los archivos de investigación de incendios, de mis pesadillas y de mi sangre. Elizabeth Moreau. Ella levantó la vista. Sus manos se congelaron. Sus ojos se fijaron en los míos, ensanchándose lentamente como si el reconocimiento tuviera que moverse a través de 2 décadas de dolor antes de salir a la superficie. «Evan», susurró. Mi corazón se detuvo. No le había dicho mi nombre, no había dicho una palabra. Ella salió de detrás del mostrador, como si cada paso pudiera deshacerse, si se movía demasiado rápido. «Eres real», dije. Las palabras apenas más que un aliento. Ella se estiró, rozando mi mejilla con dedos temblorosos. «Tú también». Su voz se quebró en la última sílaba. Ella me abrazó. No me resistí. No pude. Nos quedamos allí. 2 mitades rotas unidas por 29 años de silencio. Y el espacio intermedio donde una madre y su hijo nunca deberían haber sido separados. Ella nos preparó té. Me sentó en una pequeña mesa junto a la ventana delantera, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. La tienda estaba tranquila, cerrada temprano con un letrero escrito a mano. «Me dijeron que estabas muerta», dije al final. «Todos lo hicieron», asintió lentamente. Ese era el objetivo. Buscó una foto guardada detrás de la caja registradora, yo, de bebé, envuelto en una manta que no había visto desde niño. «He guardado esto conmigo cada día». Observé sus manos mientras sostenían la foto. Estaban firmes ahora, a pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos. «Me abandonaste», dije, sin acusación. Solo necesitaba que la respuesta se plasmara en palabras, no solo suposiciones. Ella tragó saliva difícilmente. No quería. Esa noche. El incendio no fue ningún accidente. David, tu padre, se había involucrado con gente con quien no debía. Pensó que podría vencerlos. Pero ellos querían algo que él no daría. Me dijo que vendrían a por él. Por todos nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos. Así que huí. Pero sobreviviste, apenas, susurró. Se suponía que debía morir en esa casa. Tú también. Querían que todo el apellido Moreau fuera borrado. David se quedó. Dijo que los detendría. Te tomé y me fui. Pero ellos me siguieron. Estábamos siendo vigilados en todas partes. No podía mantenerte a salvo y seguir huyendo. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Su voz se quebró. Sus manos se curvaron alrededor de la taza de té. Te dejé con gente en quien confiaba. Buena gente. Gente que no haría preguntas. Entonces desaparecí. ¿Por qué no volviste?, pregunté. Lo intenté, dijo. Pero después de un año, todo se ensombreció. El rastro hacia ti se había perdido. Y si insistía demasiado, te expondría. Tuve que dejarlo pasar para protegerte. Miré la mesa. La lluvia afuera había aumentado, golpeando las ventanas como lágrimas. Pasé toda mi vida pensando que no encajaba, dije. Resulta que tenía razón. Sí encajabas, dijo suavemente. Solo en el único lugar donde nunca mirarían. Sus dedos se extendieron por la mesa. Los dejé. Nunca fuiste abandonado, Evan. Fuiste salvado. Tomó tiempo. Tiempo para perdonar. Tiempo para entender. Tiempo para unir una vida que había sido separada por el fuego, el miedo y el silencio. No esperaba que todo tuviera sentido. Solo quería que dejara de sentirse como una mentira. Mis padres adoptivos, Linda y Richard, se mostraron vacilantes al principio. Mi madre lloró cuando le dije que había encontrado a Elizabeth. Mi padre no dijo mucho, solo asintió y salió de la estancia. Pero una semana después, recibí una llamada telefónica. Su voz sonaba baja. ¿Es amable ella?, preguntó. Le dije que sí. Eso era todo lo que necesitaba saber. Pasé ese otoño conduciendo entre Vermont y mi ciudad, intentando mantener el equilibrio. Domingos con Linda y Richard. Visitas entre semana a Fox, Finch Books. Ayudé a Elizabeth a digitalizar su catálogo. Ella me enseñó a preparar té de verdad. Eventualmente, dejamos de hablar como perfectos extraños. La verdad no lo arregló todo, pero aportó contexto. Y con eso llegó algo cercano a la paz. Empecé a escribir, no porque quisiera revivir el trauma, sino porque quería reclamarlo. Por el bebé que dejaron en el hospital, por la madre que desapareció para salvarlo, por la familia que me crió con amor, incluso si fue construido sobre secretos. Llamé a las memorias Smoke and Silence, una historia sobre la identidad, el legado y lo que significa pertenecer cuando tu pasado no tiene ancla. El libro se publicó 2 años después. Editorial pequeña. Zumbido modesto. Pero encontró una audiencia,
Personas que habían perdido sus raíces, o se las habían arrancado. Personas que necesitaban saber que no eran las únicas que reconstruían la verdad. En el evento de lanzamiento, la librería estaba llena. La tienda de Elizabeth, nuestro lugar. Sillas apretadas entre estantes, una mesa plegable al frente repleta de copias. Llevaba una camisa negra e intentaba no sudar. Firmé nombres, di la mano, sonreí para las fotos, y entonces las vi a ambas. Linda estaba cerca de la sección de viajes, retorciendo su anillo de bodas con nerviosismo. Elizabeth estaba junto a las biografías, con los brazos cruzados, tratando de parecer indescifrable. Se vieron la una a la otra. No sonrieron siquiera, no lloraron tampoco, solo asintieron, un lento reconocimiento mutuo. Al final de la noche, estaban una al lado de la otra en una foto, yo entre ellas, incómodo pero auténtico. Prueba de que a veces la verdad no destruye una vida, la reconstruye, ladrillo a ladrillo, página a página. Esta historia fue intensa, pero esta otra historia es aún más loca.